Bendiciones, hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo, hermanos y amigos, de los cuales me están viendo a través de las redes sociales, en Facebook y YouTube. Damos gracias al Señor en esta mañana, que el Señor nos ha permitido vivir un día más. Quiero compartir con ustedes una pequeña enseñanza refiriéndose a lo que es el Mesías, el buen pastor. Y para eso yo quiero leer un versículo de la palabra del Señor en San Juan capítulo 10 y el versículo 11. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo el Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor, el Mesías. Podemos encontrar muchísimos versículos bíblicos y podemos quizás hacer muchos estudios bíblicos acerca de lo que es el pastorado del Mesías, el cual vino a poner un ejemplo de lo que es el pastorado. Esto es muy importante, que todo pastor pudiese estudiar la vida del Mesías, poder estudiar la forma como el Mesías hizo su trabajo como pastor. Porque hoy en día se está careciendo mucho acerca de lo que es el pastorado. Y se necesita de gente, de hombres que verdaderamente amen al Señor y que comiencen a predicar la palabra del Señor en estos días. Ya que hoy estamos viendo de que el pecado ha abundado, estamos viendo de que estamos llegando a los tiempos finales, todo mundo lo creemos, de que este mundo está por colapsar, y todo lo que estamos viendo, las señales y que están habiendo del final de los tiempos. El Mesías dio en el capítulo 24 de San Mateo, nos habla de todos los acontecimientos que iban a suceder, y estamos viendo todos esos acontecimientos que están sucediendo. Y ahora mismo estamos viendo lo que es una apostasía tremenda, tremenda dentro del pueblo del Señor. Y eso pues como que siente uno como que hay una carga, ¿verdad? Porque ahora en día está careciendo mucho, la iglesia del Señor ha caído demasiado con todo lo mundano que se ha metido dentro de las iglesias, y esto es una responsabilidad de todos los pastores, tanto como por ejemplo los pastores que han sido llamados por el Señor, los pastores que han sido puestos por los hombres y los pastores que se han puesto ellos solos, ¿verdad? Porque hay todo eso. Pero porque hay de esta cantidad de pastores que se ponen solos, es porque Dios ha llamado a varios y se le han negado el llamado del Señor. A muchos el Señor los ha escogido para pastorear, pero se han negado ellos a servirle al Señor. Entonces, como nadie quiere hacerlo, estos se levantan solos y están únicamente engañando al pueblo. Y es muy importante que todo pastor estudie la vida del Mesías y que pueda saber verdaderamente cómo el Mesías pastoreó a sus ovejas. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Vemos un gran déficit dentro de las iglesias ahora en día. Eh, no hay crecimiento dentro de las iglesias. ¿Pero por qué no hay crecimiento? Porque muchas personas, muchos pastores, no están preparados, no se han preparado. Y es muy importante que todo pastor, ya sea que lo puso el Señor, ya sea que lo puso el hombre o se puso solo, ya que va a hacer ese trabajo, que trate la manera de hacerlo. Y es muy importante prepararse. Prepararse a estudiar la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿por qué no buscar un instituto bíblico para que comiencen a prepararse? Me dirá usted, bueno, pero es que los discípulos eran sin letra. Ellos no estudiaron en ningún instituto bíblico. Y eso, cuando alguien dice esas palabras así, me está demostrando que es una gran ignorancia el decir esas palabras así. Porque para comenzar quiero decirle de que ellos eran judíos. Y los judíos instruyen a los niños desde pequeños. Y en los tiempos de Jesús era aún más las instrucciones que había. Ahora, si hablamos en este tiempo, quizás no, porque hay una perversidad.
Si nosotros podemos ver cómo está Jerusalén, cómo está Tel Aviv. Tel Aviv es la capital mundial de la perversión. Cada año llega gente, hacen un festival y son miles de personas las que se reúnen ahí a pecar. Pero en el tiempo de Jesús estudiaban la palabra del Señor, ¿verdad? Claro que no son todos, no todo Israel, claro que no, porque hay un remanente. Siempre el Señor ha habido un remanente del pueblo del Señor que vengan lo que venga y pasen los años y lo que haya, no doblan rodillas a dioses ajenos, sino que se mantienen adorando a Hashem, adorando a Elohim, adorando al Eterno. Hay esa gente y hay muchos que estudian. ¿Qué es lo que sucede cuando los niños judíos llegan a una edad de 12, 13 años? Estos están preparados y sabe que con una gran alegría llegan ellos al templo y comienzan a debatir con los maestros de la ley, con los rabinos. Y para ellos es precioso. Ellos conocen la Torá, ellos conocen la Taná, ¿okay? La Torá, los 5 libros de Moisés. Ellos conocen lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, ellos sabían de todo esto. Pero cuando lo llama el Mesías, aparte de conocer ellos la ley de Moisés, entonces viene con el Mesías. Y con él, ellos tuvieron un instituto interno, tuvieron un maestro por 3 años y medio que anduvieron con él, internados con él, andaban las 24 horas con el Mesías, andaban aprendiendo. Entonces se llenaron de conocimiento vasto. Imagínense tener el mismo Dios, el Hijo de Dios, como maestro. ¿Cuánto no hubiese aprendido yo si hubiese andado con mi maestro? Qué privilegio tan grande. Eran unos hombres que conocían la palabra del Señor. Y uno de los ejemplos que nos da el Mesías es que para que ellos tuvieran más confianza y que tuvieran más confianza, todavía le dice el Mesías: ya no les voy a llamar siervos, sino que mis amigos. En una forma, mire cómo el pastor, el Mesías, siendo Dios mismo, se humilla a sí mismo y baja a la condición humilde de los apóstoles y se pone a ese mismo nivel y los llama amigos. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Los pastores no son amigos de los más humildes, solo se reúnen con los de arriba, con aquellos que les pueden responder, pero al humilde lo miran de lejos. El pastor no es así, el buen pastor no es así. Él ama a todas sus ovejas, las que de leche o las que no de leche. Él ama a todas. Y ese es un ejemplo del buen pastor. Pero hoy en día, una persona nomás lo nombran pastor y ni siquiera no tiene conocimiento ni de lo que está haciendo, pero ya no se puede juntar con los demás, sino que ya es un gran pastor. ¿Cómo entonces puede haber crecimiento en esa hora? No puede haber crecimiento. Pero si el hombre es puesto por Dios y verdaderamente quiere hacer el trabajo del Señor, va a haber un crecimiento. Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas personas cuando llega al pastorado se quedan en la casa y vienen a ser como los del Antiguo Testamento. Se quedan en casa durmiendo, comiendo, pero no hacen el trabajo del Señor. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se levanta un hermanito que Dios lo usa? Y aparte de esto, ellos están clamando y pidiéndole a Dios: Señor, envía obreros, Señor, levanta gente, Señor, para que trabaje en tu obra, para que nos ayude, Señor. Levántala, Señor, que queremos. Y el Señor en su infinita misericordia viene y levanta hermanitos dentro de la iglesia que no tienen nada de conocimiento. No tienen conocimiento bíblico, no hay sabiduría, no hay nada porque son nuevos. Pero tienen el amor del Señor. Andan en el primer amor y quieren trabajar. Y se levantan trabajando. Y en su infinita misericordia el Señor los ayuda y predican 1 o 2 mensajes. Y el Señor los ayuda con sus mensajitos. Pero ya el pastor se encela
como lo vio que predicó bien y al rebaño le gustó cómo predicó, ya lo hacen a un lado. ¿Y qué es lo que hacen? Entonces lo opacan. ¿Por qué? Porque hay un celo dentro de esa persona. Si como pastor usted tiene celos, déjeme decirle que usted no es nada. Porque el celo no es parte del fruto del Espíritu. El celo es obra de la carne. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer ahí? Al ver a un hermano que anda con ese fuego, con ese deseo, ahí es donde tiene que aprovechar usted. Y venir y decir, gracias Señor porque enviaste uno que quiere trabajar. Y comenzar a trabajar con él y prepararlo y enseñarlo. ¿Para qué? Para que juntos puedan hacer el trabajo del Señor y que se vea el resultado en la obra. Es lo que decía el Mesías. Pero una persona cuando verdaderamente, hermanos, no tiene el Espíritu de Dios, esa persona se encela. En cierta ocasión, fíjese que en cierta ocasión, habían algunos que andaban predicando. Habían sido discípulos de Juan y andaban predicando, decía. Y vinieron los discípulos y fueron y les reprendieron. ¿Por qué les reprendieron? Porque no era de los de ellos. Había ese celo. No había venido todavía la llenura del Espíritu Santo sobre sus vidas. Cuando surgen estas cosas, quiere decir que la persona anda en la carne todavía. Pero cuando viene el bautismo del Espíritu Santo y usted dice que Dios le habla, tiene que haber un cambio en su vida. Tiene que ser humilde, tiene que ser paciente, tiene que ser amoroso. Tiene que tener el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu usted ya sabe cuál es. Ahí en Gálatas capítulo 5 nos dice cuál es. Es el derivado del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y los 9. Entonces, esa es una persona de la cual está llena del Espíritu Santo y va a trabajar con amor hacia el Mesías. ¿Qué le sucede? Cuando no hay esas situaciones, cuando no hay el Espíritu de Dios, surgen todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que le dijo el Señor? No, déjalo. Pues los que no están contra nosotros, pues con nosotros son, déjenlos. Esa es la actitud de un buen pastor cuando se levanta alguien y dice, está predicando el Evangelio. Sí, como no, déjelo, que predique. Gloria a Dios, qué bueno. El Señor quiere de esa gente que tenga ánimo y deseo de que las almas se salven. Hay que dejarlo, que trabaje en la obra del Señor y no estorbarlo. Entonces se le pide al Mesías, Señor, envía. Y teniendo elementos tremendos con gran potencia, con gran potencial dentro de la iglesia, pero ahí lo tienen opacado. No lo dejan. Y le piden uno, le piden otra cosa, y el Señor en su misericordia los trae. Se los trae para que ayuden y levanten la obra. Pero como son más superiores los que el Señor trajo que el líder que está enfrente, mejor lo opaca y no le da oportunidad. ¿No se ha puesto a pensar que un día el Mesías le va a demandar por eso? Porque dice la palabra del Señor que de todo lo que nosotros hablemos, ya sea de palabra o de hecho, vamos a dar cuenta al Señor. Y dice que va a pedir cuentas al pastor. No es así de fácil, hermano. Algún día se va a pedir, el Mesías le va a pedir cuentas, que es lo que usted le va a contestar. Entonces, esto es algo de que es muy importante de que se haga conforme a la palabra del Señor. Entonces, podemos ver nosotros, fíjese que el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 19 dice que cuando él vino por Corinto, iba para Éfeso, se encontró algunos que estaban predicando. Y estos eran de los discípulos de Juan. No conocían al maestro, no sabían el único bautismo, dice que habían recibido, dice que era el bautismo de Juan. Es lo único que ellos conocían. Entonces, ¿qué es lo que hace? El apóstol Pablo cuando los ve le dice, oye, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? Dice, no, ni siquiera sabemos qué es eso. Y el apóstol Pablo viene y les da instrucciones y les dice, miren, a la verdad Juan bautizó en agua, el bautismo del arrepentimiento. Pero vino el Mesías, el quien dijo, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el apóstol Pablo les presenta a lo que ellos no sabían.
en vez de reprenderlos. Pero yo le aseguro que si hubiera sido una persona que no fuera de Dios, lo hubiera reprendido. Le hubiera dicho, no, pues ustedes no son el Mesías, no pueden hablar. Ustedes no son. Aquí los perfectos somos nosotros, especialmente los de nuestra iglesia, los de nuestra organización. Esos somos los perfectos. Se equivoca. En todos lugares y en muchas iglesias donde se está predicando la palabra del Señor, hay salvos. Y la iglesia del Señor no es una dominación. La iglesia del Señor es la iglesia que es universal, donde hay hombres que han aceptado al Mesías como su Salvador y se están guardando puros, limpios y sin mancha delante del Señor. El Señor es el que nos limpia de todo pecado. Aunque el hombre le tire mugre y le tira lo que quiera tirarle, el Mesías lo limpia. Y Él viene por esa iglesia. Pues es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Les los instruye, les pone la mano, ora, el Espíritu Santo viene y los bautiza con el Espíritu Santo. Ahora sí, a trabajar. Ya les presenté el plan del Mesías como es. Y a trabajar. No se los impidió. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que se necesita hoy en día. Hombres que amen al Señor. Hombres que se levanten amando al Señor y que hagan el trabajo del Señor con amor y no por ganancias deshonestas. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Una persona que está ciega no puede ver. No le ve los frutos porque está ciego. Pero el que tiene los ojos espirituales ve cuáles son sus frutos. Por supuesto que si nosotros vemos ese fruto malo, ya sabemos que el árbol es malo. No vamos a criticar eso. Pero porque esta es una enseñanza, esta es una instrucción. Es algo que el Señor me ha puesto en mi corazón para transmitirlo, hermano pastor, hermano líder, para hacer un trabajo efectivo para el Mesías, porque lo está haciendo para Él. El pastor tiene que mantenerse recto, tiene que ser íntegro, no tiene que ser dado a ganancias deshonestas, no tiene que hurtar de los hermanos, no, tiene que ser alguien que ame al Señor. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces podemos ver en el libro de los Hechos. ¿Okay? Vemos el ejemplo del Mesías. ¿Qué es lo que hace el Mesías? Viene y le da de su espíritu, dice, a 70. Le da de su espíritu a los 70. San Lucas capítulo 10, verso 1. En adelante. Y dice que los envió Él. Y que fuercen a predicar la palabra del Señor. Entonces, imagínense usted, dentro de la iglesia, si usted es capacitado, capacitar más hermanos para que puedan ir y predicar esa palabra y darle libertad. Si el Señor lo puso como pastor ahí, el Señor ahí lo tiene. Sépase una cosa, que en el Señor hay diferentes ministerios, 5 ministerios, ¿verdad? Pastor, maestro, apóstol, profeta, evangelista. Él mismo lo ha constituido. Dentro de la iglesia, no precisamente los pastores son maestros. Siempre hay dentro de la iglesia pastores que son maestros, por supuesto, porque se preparan, anhelan y quieren trabajar en el Señor y el Señor les da. Al no haber nadie, están haciendo el trabajo pastorado, entonces el Señor les añade más. Porque aquel que hace el trabajo bien, el Señor va a venir y le va a dar más. Cuando el otro no lo quiere hacer. Cuando le da un talento a alguien y no lo quiere, entonces el Señor viene, se lo quita y se lo da. Y le da más talentos. Pero dentro de las iglesias hay maestros. Déjeme decir que el maestro es para instruir al pueblo de Dios. El maestro es el que se encarga de interpretar esta palabra para poder enseñar al pueblo a que camine delante del Señor rectamente en santidad, buscando al Señor. Así es que si el Señor lo bendice en su iglesia con un maestro, un hombre que le gusta estudiar la palabra del Señor,
No lo corte. Déjelo que trabaje para la obra del Señor. ¿Ah? Déjelo. Y si un día el Señor lo levanta, usted en la iglesia, en la congregación donde está, y el Señor en su infinita misericordia levanta a la iglesia, no se crea. Acuérdese cuando comenzó, que no sabía nada. Llegó a la iglesia, humildito, sin hacer bulla, calladito, porque no sabía nada. Entonces vuelva a lo mismo y hágase humilde. Y siéntese con los que nadie quiere. Siéntese con los humildes. No se siente con el que le da regalos. No, pues eso solo lo hacen los hipócritas y los interesados. No, el pastor llega y consuela a la oveja herida, a la oveja lastimada, a la que está quebrada, a la que el lobo, a la que el coyote se la quiso comer y le pegó una mordida, le pegó un arañón y la dejó herida. Ahí llega el pastor, la agarra, la cuida, le echa su aceitito ahí, mire, la está curando. Y mientras ella puede caminar, él se le echa al lomo, se la echa al lomo y la lleva y la carga. El pastor está para eso. Y los líderes están para ayudar al pastor, para ayudar a esos débiles, los que no pueden. No todos van a poder hacer lo que usted hace. No todos, hermano. Cada quien tiene su ministerio, su talento que Dios le ha dado. Y cada uno manténgase en su talento, haciendo lo que puede hacer. El que lo ha llamado el Señor a la música, haga la música, perfecciones, estudie. Bendito sea el nombre del Señor. Así que es muy importante que en esta hora, ¿verdad?, usted reciba esta enseñanza. Este es un consejo. Soy el hermano Pedro Álvarez Amaya, Ministerio Evangélico Palabra de Dios. Si este video, esta pequeña meditación le ha servido, entonces, y desea que yo ore por usted, o tiene algún comentario para mí o algo, puede dejar su comentario y lo estaré leyendo y estaré orando por ustedes. Dios me ha traído y me ha puesto para ayudar a la obra del Señor. Dios me los bendiga y sigamos en el Señor. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Y luego los saludo en el próximo video.